Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la mítica, el lugar en el que nacen las historias. Hoy ponemos punto y final, precisamente a esta serie sobre la planificación de la historia, en la que intentamos diseccionar cada uno de los actos. Empezamos con la introducción, seguimos con el desarrollo y ahora vamos con el final, con el tercer acto. Los finales pueden ser muy satisfactorios, pero también aterradores. No es para menos, es el punto de la historia en el que todo confluye. Se resuelve la línea de conflicto principal, también las secundarias. El protagonista consolida su aprendizaje y adopta una nueva visión del mundo. Una serie de elementos que no debemos perder de vista si queremos dar a nuestra historia el broche que merece. Pero en lugar de verlo como algo aterrador, podemos concebir nuestro final como una recompensa. Así es como se lo toma el público, como los fuegos artificiales que lleva esperando todo el libro o toda la película. Y si para los que reciben la historia es algo gratificante, ¿por qué no va a serlo también para nosotros como escritores? En este programa veremos qué formas pueden adoptar estos finales, cuáles son sus elementos imprescindibles, algunos ejemplos variados y, como nunca pueden faltar, consejos y herramientas que nos ayudarán a diseñar nuestro desenlace, al menos a no arruinar nuestra historia. Así que coge todo lo que necesites y prepárate bien, porque nos acercamos al final del viaje. Soy Gonzalo Blanco, comenzamos. Está claro que el final es el punto en el que algo termina, pero ¿cuándo podemos considerar que una historia está terminada? El conflicto es el motor que pone en marcha todo esto, así que tiene sentido pensar que es también el que lo remata. Hablamos de final cuando el conflicto externo y el conflicto interno se dan por resueltos. ¿Cómo de contundente tiene que ser esta resolución? ¿Es posible dejar algún cabo suelto? ¿Podemos hablar de final si tenemos una secuela o toda una saga por delante? En las historias casi todo es posible, y también en los finales porque, como te habrás imaginado, pueden adoptar formas muy distintas. Los finales pueden ser felices, tristes y también agridulces. Pueden ser cerrados, abiertos a la reflexión del público o venir con un gancho que nos atraiga para la siguiente entrega. Los finales pueden abrir la puerta a una nueva visión del mundo, o pueden ser un círculo que no lleva a ninguna parte, a ningún lugar nuevo. Antes de bajar a tierra tu final y darle forma de escenas, te recomiendo que identifiques el tipo de desenlace que quieres para tu historia. Que sea feliz o triste marcará no solo el tono y el regusto que quedará en el público, también el mensaje que quieres transmitir. Si tu historia es de una sola entrega, buscarás un final cerrado, en el que no quede ningún cabo suelto. Y puede ser más o menos contundente, porque también tienes la opción de dejar a interpretación el verdadero significado del desenlace. Un claro ejemplo es Origen, la película de Christopher Nolan. No sabemos si la situación final del protagonista es real o si sigue en un sueño. ¿La peonza gira eternamente o perderá la estabilidad en algún momento? Hay muchas teorías al respecto, pero la verdad es que la película no dice nada que sea definitivo. Nos deja a nosotros, el público, la libertad de creer lo que consideremos. Algo muy distinto son los finales que preparan la llegada de una nueva entrega. Quedan cabos sueltos, especialmente esa línea de conflicto que atraviesa toda la saga, esa gran amenaza que se nos va presentando poco a poco. Pero la verdad es que cada una de las entregas tiene su propio final. Nos dejan claro que la historia continuará, pero cierran el conflicto externo y el conflicto interno del personaje, porque cada entrega tiene su autonomía, forman parte de un todo, pero centran el tiro en una amenaza y en un aprendizaje concreto. En Cómo entrenar a tu dragón, por ejemplo, la primera entrega se centra en el conflicto que Hippo tiene en ese momento, que es no encajar en el estilo de vida vikingo y tener que convencer al pueblo de que los dragones no son una amenaza. La segunda película nos habla de la identidad, del legado de su madre y de su padre, y de la duda de si es lo suficientemente bueno como para suceder a su padre en el trono. Y la tercera nos hace reflexionar sobre la responsabilidad y los sacrificios necesarios para dar lo mejor a nuestros seres queridos. Aprender a desprendernos de aquello que amamos para que todos sigamos avanzando, a querer a los nuestros libres. La saga hace un repaso de este arco completo del personaje de Hippo, pero cada una de las entregas se centra en una cosa concreta. Siguiendo con las sagas y las secuelas, ahora está muy de moda el cliffhanger, el final con gancho. Es muy típico de las series de televisión. Es raro el capítulo que no termina con un evento o una revelación que nos obliga a ver enseguida el siguiente. Y también es muy habitual en los capítulos de una novela, o incluso al final de algunos libros.
Si tu novela tiene una segunda parte o forma parte de una saga, no está de más que cuando tengas todo resuelto, lances un buen gancho al lector, un cebo, para que se intuya lo que viene y para generarle esa necesidad de saber cómo continúa la historia. En resumen, decide cuanto antes el tipo de final que quieres para tu historia, si quieres dejar un regusto dulce o amargo en el público, y el mensaje que deja ese final. Y si tu idea es continuar la historia con una nueva entrega, piensa lo que vas a dejar cerrado, qué cabos quedarán sueltos y cómo amarrar al lector con un buen gancho. Como acabamos de ver, hay muchos tipos de finales, seguro que unos cuantos más de los que yo acabo de mencionar, pero sí que hay unos pocos elementos que son comunes a todos los desenlaces. El primero de ellos es la resolución del conflicto, tanto externo como interno. Recordemos, el conflicto externo se refiere al objetivo material que tiene el protagonista, destruir el anillo único. Y el conflicto interno se resuelve cuando esa herida que hay en el interior del personaje se cierra. Esto siempre se traduce en un aprendizaje o en una nueva visión del mundo, que es de lo que realmente van las historias. Marlin no solo encuentra a Nemo al final de la historia, también comprende que debe dejar que su hijo vuele por sí mismo, que con esa actitud sobreprotectora lo único que hace es impedirle avanzar. Y esto es muy importante, no solo porque cerramos el arco del personaje, sino porque cerramos también la tesis de nuestra historia, el mensaje que queremos transmitir. ¿Qué más necesita un buen final? Pues los fuegos artificiales, lo que Brandon Sanderson llama la recompensa. Este clímax en el que se resuelve el conflicto tiene que ser vistoso, dentro de las posibilidades del género. Aunque todos son igual de intensos desde el punto de vista dramático, no es igual el clímax de una aventura de fantasía épica que el de un romance. Y esto de la recompensa no es otra cosa que cumplir la promesa o las promesas que le hiciste al público al inicio de la historia. Por ejemplo, Godzilla. En algún punto del primer acto nos prometen que este monstruo la va a liar parda y que veremos una escena final en la que los buenos, entre comillas, neutralizarán a Godzilla. Si tienes una de zombies, pues me imagino que los protagonistas tendrán que abrirse paso entre una horda de no muertos. Piensa siempre en el espectáculo, en esos fuegos artificiales. Por lo general, llegamos de forma natural a la recompensa, casi sin pensarlo. Lo que sí que hay que trabajar un poco más es esa promesa inicial, que es lo que da sentido a la recompensa. Esto ya lo vimos en anteriores programas. Si mi final va a ser una batalla épica con Godzilla, déjame claro cuanto antes que hay un monstruo que va a causar problemas. Deja que el público anticipe lo que está por venir. Eso es bueno. Lo que tienes que hacer es llevarlo hasta ahí, pero de una forma que no espera. Otro elemento que te recomiendo que tenga al final de tu historia es un paralelismo con el inicio. En concreto con esa primera escena en la que presentas al protagonista. En el final de la historia asistimos a la culminación del arco del personaje. Es cuando debería resolverse su conflicto interno. Se nos muestra ese aprendizaje que adquiere durante su aventura y que lo convierte en una persona distinta de la que era al principio. Dicho mal y pronto, si el final de tu historia es que el personaje se convierte en un héroe valeroso, deberíamos ver al principio que es lo opuesto a eso. Cobarde, timorato, poco dado a las aventuras. Ahí tenemos el arco de Bilbo Bolsón. En una de las primeras escenas, rechaza a Gandalf en su jardín, diciéndole que allí nadie está buscando ninguna aventura, y ya veis cómo termina. El inicio del Padrino, por ejemplo. Michael Corleone dice algo así como: «Esta es la vida de mi familia, pero no la mía». Y la película termina en el mismo despacho, en el que Vito atendía las peticiones de aquellos que le deben respeto, pero esta vez es Michael el que está ahí haciendo esa labor. Otro ejemplo, la icónica imagen de Gladiator, la de los campos de trigo. Al principio se nos presenta como el deseo del personaje de volver a casa, y al final vemos cómo Máximo se reúne con su familia en esos campos de trigo que simbolizan el más allá. No todas las historias tienen que terminar con una imagen tan redonda, pero sí que creo que el final de la tuya debería recoger ese punto de partida y mostrar lo que ha cambiado. Quiero decir con esto que tienes que saber exactamente lo que ocurre al final de tu historia para empezar a escribirla. En absoluto. De hecho, lo más habitual es que este paralelismo lo encontremos en posteriores revisiones, no en el primer borrador. Escribe tranquilo, y cuando tengas cerrado el final, vuelve a esas primeras escenas para cerrar ese círculo y que la resolución del arco del personaje sea mucho más contundente. Y por último, que muchas veces nos olvidamos de ellas, tenemos que cerrar las tramas secundarias. ¿Cuándo debemos cerrarlas? ¿Todos los personajes merecen una evolución? Pues no necesariamente, pero a mí me gusta que cualquier personaje con un mínimo de entidad tenga su propio arco, por pequeño y sencillo que sea. Simplemente que empiece la historia en un punto y la termine en otro. Piensa que no hay aprendizaje pequeño.
Y decidiendo esto, ¿cuándo es deseable cerrar estos arcos? Pues tienes dos opciones, en el mismo clímax, en el punto en el que también cierras el arco de tu protagonista, o un poco antes. La primera opción es factible para 2 o 3 secundarios. No creo que puedas cerrar muchos más arcos en una sola escena. Me parece complicado. Lo que sí que te recomiendo hacer, especialmente si tienes varias tramas secundarias, es unificar las que puedas antes de llegar al tercer acto. Siempre de forma natural. Claro, para eso está la planificación. Mi consejo es que siempre que inicies una trama secundaria, sepas cómo y cuándo esa trama va a converger con la principal, con la del protagonista. Ejemplo siempre muy socorrido, El Señor de los Anillos. La trama de Merry y Pippin se une a la de Aragorn, Legolas y Gimli, que ya se ha unido previamente a la de Gandalf el Blanco. Y la trama de este grupo, al final del Retorno del Rey, converge con la de Frodo y Sam. Nunca llegan a juntarse del todo realmente, pero son vasos comunicantes. Lo que pasa en un sitio afecta al otro. Esto lo veremos en uno de los próximos bloques. Como no puede faltar, en este canal vamos con una pequeña dosis de mitología. Se habla siempre de que el final, concretamente el clímax de la historia, es el punto en el que todo confluye. Y no encuentro una huella mitológica más evidente e imborrable que la del Ragnarok. El Ragnarok es el fin del mundo de la mitología nórdica. Es el final de todas las cosas, pero también el comienzo. Hay que entender que para estas culturas nórdicas el tiempo era circular. Para ellos, el principio y el final son una misma cosa. El mundo se acaba, pero solo para poder construir uno nuevo. Este es un concepto particular de esta historia que es la mitología nórdica, pero aquí subyace un arquetipo, una estructura que es común a la mayoría de historias. El Ragnarok consiste en una gran batalla final entre todos los dioses, los gigantes y otras entidades cósmicas en la que todos los dioses mueren. Aquí confluye todo, literalmente. Cualquier conflicto o rencilla que se había planteado en historias anteriores tiene aquí su resolución. Hay varios ejemplos de esto. Por un lado, Odín muere devorado por Fenrir, un lobo gigante que él mismo encadenó cuando era un cachorro, temiendo en lo que podría llegar a convertirse. Loki, el dios más gris y traicionero, se enfrenta a Heimdall, el más blanco y bondadoso de los dioses nórdicos, y cada uno muere a manos del otro. También tenemos a Thor, que acaba con Jormungandr, la serpiente del mundo que juró destruir, pero él también muere por culpa de su veneno. Es decir, el Ragnarok no solo consiste en los fuegos artificiales, que los hay y son espectaculares, también es un clímax dramático, donde cada conflicto sembrado a lo largo de la historia se resuelve con una confrontación inevitable. Y creo que, bien mirado, todas las buenas historias comparten este código genético, esta vocación dramática. Repito, está claro que los fuegos artificiales son distintos en una fantasía épica que en un romance o en un thriller policial. Cada género juega su partido. No todas las historias son espectaculares, pero la carga dramática y emocional en sus clímax debería ser la máxima. Y fíjate también en cómo el Ragnarok concentra diferentes tramas y conflictos para resolverlos en un único evento. Como siempre digo, es fundamental fijarse y analizar a los que más saben. Así que vamos a ver algunos ejemplos de finales que yo creo que están muy bien construidos y por qué. Del primero de ellos ya hemos hablado, El Señor de los Anillos. Se podrían dar muchos argumentos de por qué el final de esta historia es realmente bueno, pero voy a centrarme en un aspecto muy concreto, que es el clímax. Esta secuencia dividida en dos, entre lo que ocurre en el Monte del Destino, con el Anillo Único, y la batalla entre las fuerzas del bien y del mal en la Puerta Negra de Mordor. Este es un esquema muy sencillo, que vemos en infinidad de novelas y películas, pero que es tremendamente efectivo. ¿Por qué? Porque son vasos comunicantes. Lo que ocurre en un lugar afecta al otro y viceversa. El sacrificio de Aragorn, Gandalf y las fuerzas del bien, en general, permiten a Frodo y Sam destruir el Anillo Único. Ellos están ahí abajo librando una batalla que no pueden ganar, solo para darles tiempo a los hobbits. Es una secuencia que juega mucho con la incomunicación de los dos grupos, con la fe que tiene Aragorn de que Frodo ha completado su viaje y que conseguirá destruir el anillo. Estos son unos ingredientes dramáticos muy potentes. Tiene sacrificio, fe ciega, épica. Si estás jugando con este tipo de historias, con acción y con aventuras, puede ser una fórmula que te sirva. Normalmente en estas premisas tenemos muchos personajes y momentos climáticos, así que todo lo que puedas concentrar en un único evento, pues bien estará. Veo mucho cachondeo con el final del Señor de los Anillos, con el de las películas, concretamente. No con este clímax, sino con la resolución que viene después.
Se dice que El Señor de los Anillos es una historia que nunca termina, que tiene tropecientos finales. Y es cierto, porque estamos hablando de una historia que viene abriendo líneas de conflicto desde hace 3 películas. Y claro, hay que cerrar esas líneas de conflicto. Lo curioso es que estas líneas se van cerrando en un orden muy específico. No solo esta saga, me atrevería a decir que casi todas las historias siguen un poco este esquema. Y es que las historias son como una matrioska, como una muñeca rusa. Tú abres esta muñeca y vas sacando otras muñecas más pequeñas de su interior. Y cuando las guardas, lo haces en orden inverso. Empiezas por las pequeñas y las vas encerrando en muñecas más grandes. Pues las historias cierran las líneas de conflicto un poco de esta forma. En el caso del Señor de los Anillos, tenemos primero la coronación de Aragorn como rey de Gondor, luego el romance entre el propio Aragorn y Arwen, y es después cuando tenemos la vuelta de los hobbits a la comarca, que es el final del viaje con el que empezó todo. No tendría mucho sentido cerrar primero el viaje de los hobbits antes que la coronación o el romance de Aragorn, porque estas 2 líneas de conflicto se abrieron mucho más tarde que la partida de Frodo. Quedaría raro. No sé si se entiende. Básicamente vas abriendo líneas de conflicto y las vas cerrando en orden inverso. Ahora me gustaría detenerme en otro final que juega a una cosa completamente distinta, el de Ratatouille. Aquí no necesitamos cerrar múltiples conflictos ni arcos de personajes. El reto consiste en encontrar ese punto climático y bajarlo a una escena concreta con su tensión narrativa. El final del Señor de los Anillos es muy evidente desde el principio. Hay un señor oscuro que amenaza con volver a nuestro mundo y para evitarlo hay que destruir el Anillo Único. Esto se nos deja claro muy pronto, pero el conflicto de Ratatouille es muy distinto. Nace del deseo del personaje, de querer convertirse en cocinero. No hay aquí una necesidad material ni una amenaza tangible como la de un villano. En el final tenemos que mostrar que nuestro personaje ha cumplido su deseo y se ha convertido en chef. Y claro, esto se puede mostrar de muchas formas distintas. Pixar decidió hacerlo con la crítica gastronómica de este antagonista, Antón Ego, al cual Remy, nuestra rata, le da una cura de humildad. Le hace comprender aquello que decía Gusteau de que cualquiera puede cocinar. Le hace ver que un gran cocinero puede estar en cualquier lugar, en cualquier mesón o restaurante. Antón Ego se reconcilia con Gusteau, precisamente él, que fue quien defenestró su restaurante a base de críticas negativas. Y en lo que respecta al protagonista, que es lo más importante aquí, el final de su viaje se refleja en esta prueba de fuego. ¿Qué mejor manera de demostrar que se ha convertido en chef, encandilando al crítico más importante y temido de toda Francia? Como cualquier buen clímax, esta secuencia resuelve el conflicto material de permitir que el restaurante siga adelante y que recupere sus años dorados, con el conflicto interno de Remy, que por fin consigue demostrarse a sí mismo y a su familia que, si una rata ha llegado a cocinera, todos podemos convertirnos en aquello que deseamos ser. Lo que ya he aprendido del final de Ratatouille desde el punto de vista narrativo y dramático es que no hay nada más importante que llegar a un final que tenga unas implicaciones especiales para el protagonista. Centrarnos no tanto en lo que ocurre, sino en qué supone eso para el conflicto interno del personaje. Cómo eso que ocurre resuelve esa lucha que lleva toda la historia librando en su interior. Y otro final que nos muestra un poco esto también, que lo verdaderamente importante es lo que ocurre en el interior de los personajes, es El secreto de sus ojos. Esta película argentina, adaptación de una novela y protagonizada por Ricardo Darín, es un thriller policial sobre la resolución de un caso de asesinato. Es decir, una historia muy reconocible que nos han contado 1000 veces, pero nunca de este modo. Esta es una de esas películas que no se debería destripar, así que voy a intentar no hacerlo. Pero sí que tengo que deciros que este caso detectivesco, si se puede decir así, es una excusa para contarnos una historia de amor. Al final, las historias no son más que un truco. Con una mano nos muestran una aventura épica en un mundo de fantasía en la que hay que derrotar a Sauron, un señor oscuro. Pero con la otra mano, sin que nos demos cuenta, nos hablan de las raíces, del hogar, de todo aquello que nos hace ser quienes somos y de cómo puede llegar a desaparecer en un contexto tan traumático como es la guerra. Esto es lo que hace El Señor de los Anillos. Y es lo mismo que hace El secreto de sus ojos y tantas otras historias.
A primera vista tenemos este thriller policial, pero bajo la superficie está la historia de amor, que es lo verdaderamente importante. Y la historia nunca pierde eso de vista, ni siquiera al final. Insisto, sin destripar nada, al final tenemos un giro brutal, en este caso de asesinato. Pero después de eso, de resolver el misterio, la historia se toma su tiempo en cerrar lo que realmente ha motivado al protagonista desde el inicio de la historia, el romance. Y ya os adelanto que no es el típico final en el que los dos enamorados se besan. Los que la hayáis visto sabréis de lo que estoy hablando, y los que no, pues ya estáis tardando en verla. La cosa es que tú puedes tener un conflicto externo y material que te da la tensión narrativa, la necesidad de saber cómo va a acabar esto. Pero no olvides que la historia no se termina hasta que no se resuelve el conflicto interno que hace sufrir al personaje. Casi siempre prefiero enseñar en positivo. Es decir, deciros qué podéis y no tanto qué no podéis hacer. Pero en este caso sí que me parece importante marcar unas líneas rojas. Porque es relativamente fácil cargarse una historia con un final que no es el adecuado. Así que para terminar, vamos a ver unas cuantas situaciones que deberíais evitar a toda costa. La primera y más importante es que el final no sea una consecuencia directa de las acciones del protagonista. Esto puede parecer muy obvio, pero hay que evitar que ocurra. Os sorprendería la cantidad de historias en las que el protagonista no tiene una incidencia directa en el desarrollo del final. Siempre hay momentos en los que nuestro personaje, nuestro protagonista, es salvado por otro personaje. Y está bien, pero la secuencia final no debería ser ese momento. Piensa que el clímax es la resolución de un conflicto que de una forma u otra recae directamente en el protagonista. Él es el que tiene el problema y el que decide salir de casa un buen día para resolverlo. Si no es él quien lo hace, todo su desarrollo y su toma de decisiones se quedarán vacíos y no habrán servido para nada. Otro final que he visto más veces de las que me gustaría es aquel en el que la amenaza que venimos presentando desde el principio desaparece al final y surge el verdadero villano al que hay que derrotar. Ojo, esto es una práctica que tiene sentido en algunas historias, pero no ocurre justo al final. Si tú quieres que el verdadero villano de tu historia vaya de tapado y se desvele como un giro, esto debería ocurrir bastante antes del final. Como mucho, al final del segundo acto, que es cuando la amenaza se intensifica y el protagonista se ve más lejos que nunca de su objetivo. Pero si esto lo haces muy cerca del final, te arriesgas a que el público se sienta estafado, y con razón. Y por último, me gustaría recoger algo que dije al inicio del programa, sobre los paralelismos entre el final y el inicio de la historia. Este es un recurso que me parece casi obligatorio. No hace falta que sea súper redondo ni que el final sea como un espejo del inicio. Simplemente que en la escena en la que presentas al protagonista nos dejes claro ese conflicto interno que se resuelva al final y que haya una conexión entre una secuencia y la otra. Pero lo que sí que deberías evitar es que este paralelismo se vea forzado. Buscar la simetría por la simetría. Yo no lo haría porque se ve artificial y no es nada elegante. Es subrayar demasiado lo que quieres contar. Piensa en un truco de magia. Si nosotros vemos en qué consiste ese truco, ese engaño, no surtirá efecto. Cuando las cosas están bien hechas, el público no ve la mano del autor, no ve los hilos que hay detrás de la tramoya. Así que esos hilos tienes que esconderlos a lo largo de toda la historia, y sobre todo al final. Y esto es todo por hoy. Llegamos al final de esta pequeña serie sobre los 3 actos más habituales en una historia. Está claro que todo es importante, pero el desenlace es especialmente crucial para no arruinar por completo la experiencia del público. Piensa que no solo es el broche de tu historia, sino que es el momento en el que dejas claro de qué trata tu mensaje y cuál es tu punto de vista ante una determinada problemática. Esto es lo que te da la resolución del conflicto interno del personaje. Y aunque este es el corazón de toda historia, tampoco debes dejar de lado el conflicto externo, el problema material. La resolución de este conflicto te dará los fuegos artificiales de tu historia. Esa recompensa que el público lleva esperando desde el principio. ¿Cuál es el reto? Pues el que te vengo contando. Que consigas concentrar en un único evento la resolución de estos 2 conflictos. Si consigues que ambos vayan de la mano en los momentos clave y sobre todo el final, tu historia ganará cuerpo y significado. Bueno, no me enrollo más, portaos bien y hasta pronto.